A continuación, veremos los siguientes 5 factores internos de desarrollo económico para cerrar el capítulo del día de hoy. Ahora, todo el tema de impuestos. Este tema es súper importante porque los ingresos fiscales proporcionan a los gobiernos los medios para financiar los servicios públicos necesarios: educación, atención médica, infraestructura, defensa, seguridad, etc. Sin embargo, es muy difícil de hacer si los gobiernos no tienen una cantidad de ingresos fiscales suficientes. Y es muy difícil recaudar esos ingresos en los países menos desarrollados, ¿cierto? En primer lugar, pues porque las exenciones fiscales y la administración es eficiente o corrupta, entonces se estima que menos del 3% de las poblaciones en los países en desarrollo pagan impuestos sobre la renta, a diferencia del 60 u 80 más o menos por ciento en los países desarrollados. En segundo lugar, los ingresos por impuestos corporativos tienden a ser bajos, ya que hay relativamente poca actividad empresarial en los países en desarrollo. Y entonces, aunque esté creciendo, pues como está creciendo la industria, entonces el país dice, ay no, pero como usted está creciendo, entonces yo le doy como incentivo no cobrarle impuestos. Entonces, no hay un recaudo fiscal grande. Y principalmente la fuente de ingresos fiscales en los países en desarrollo proviene de los derechos de exportación e importación, ¿sí? Como los impuestos especiales, de aranceles y demás. Y estos impuestos pues sí son relativamente fáciles de recaudar porque se pagan apenas los bienes pasan pues por los puertos fronterizos de cada país. Sin embargo, solo es posible obtener ingresos fiscales significativos si el país está muy involucrado en el comercio exterior y si está muy involucrado en todo el tema del sistema de comercio internacional. Entonces, pues es muy difícil a veces los países en vía de desarrollo o los países menos desarrollados a veces tienen como dificultad para generar estos ingresos, ¿sí? Aunque también tiene que ver mucho que muchos de los ingresos que se reciben pues caen en manos de la corrupción y no pueden ser invertidos satisfactoriamente o no pueden ser, no hacen una contribución fuerte a los rubros presupuestales que tiene el gobierno para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo de cada país. En el caso colombiano, entonces se dice que hay un meme circulando, yo no estoy diciendo que sea así, pero hay un meme circulando que dice como Postobondo no 80.000 millones de pesos para ayudar con el COVID. Y entonces hay otra persona que dice, ay señor, Postobondo no 50.000 millones de pesos para ayudar con el COVID. Ah, sí, ya se van a hacer las inversiones de 30.000 millones de pesos que Postobondo donó para utilizar en el COVID. Y finalmente dicen, acá está el informe y el reporte de los 20.000 millones de pesos que donó Postobondo para financiar el COVID. Entonces, miren, dense cuenta cómo la corrupción sí puede permear completamente los ingresos que puedan tener un país. Esto es solo un ejemplo de algo irreal, de una suposición que no es que esté pasando, sino es algo pues que vale la pena como tenerlo en cuenta. Algo que se ha vuelto indispensable en estos factores internos es la tecnología apropiada. ¿Por qué la tecnología apropiada? Resulta que la tecnología apropiada se usa para dotar los factores existentes, ¿sí? En producción y en consumo. Entonces, en términos de producción, los países en desarrollo buscaban modernizar, industrializar su producción, ¿cierto? Pero se argumenta que esto a veces no va a ser apropiado porque hay un excedente de mano de obra en países de desarrollo, y si yo tecnifico toda mi industria, entonces, ¿qué va a pasar con todos esos empleos de esas personas que hacían el trabajo de las máquinas que yo voy a comprar, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista, yo decía, bueno, listo, sí, perfecto, yo voy a comprar estas, voy a tecnificarme, voy a mejorar mi industria, me voy a volver más competitivo, pero bueno, ¿y qué pasa con la gente? ¿Sí? No nos podemos olvidar de la gente. Entonces, eso es algo que, por eso se dice el uso de tecnología apropiada, ¿no? Porque el uso de tecnología apropiada sería tecnificarme, ¿cierto? Pero para darle a los trabajadores equipo de capital para fabricar y para que
puedan ellos implementar nuevas formas de eficiencia en su trabajo, no para despedirlos, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. En términos de consumo, la tecnología apropiada, por ejemplo, es todo el tema de energías limpias. Ese puede ser un ejemplo, ¿sí? Usar energías limpias en términos del consumo, pues va a ayudar, va a tener un nuevo uso de la tecnología y va a ayudar a, pues a mejorar, por ejemplo, todo el sistema de medio ambiente. Bueno, ahora un tema que me encanta, bueno, que nos encanta, yo creo que a todas, que ya lo tocamos arribita en educación, pero que lo vamos a tocar ahora como un factor interno determinante para el desarrollo económico de los países, y es el empoderamiento de las mujeres. En muchos países el papel de la mujer obviamente está muy subordinado al de los hombres, ¿sí? En muchos países con niveles de desarrollo bajos, ¿sí? Y específicamente en países donde hay una fuerte relación política y religiosa, ¿sí? Que no les permiten a las mujeres participar. Entonces, acá en Colombia, nosotros diríamos como, bueno, como así que una mujer no puede votar, o como así que yo tengo que pedir permiso para salir, o como así, ¿sí? De hecho, todo el tema del pico y género ha generado toda una serie de debates interesantísimos acerca de por qué tendríamos que escoger un hombre o una mujer para salir a la calle en vez de haberlo determinado por cédulas, ¿sí? Un debate que les dejo abierto y que sería chévere que reflexionaran sobre el tema, porque en ese momento puede haber muchísima discriminación de género, no solamente porque las mujeres estamos más dispuestas a los peligros al salir solas, sino porque toda la comunidad LGBT pues va a estar muchísimo más vulnerable a los abusos del poder. Pero bueno, eso es un paréntesis. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando las mujeres tienen un mayor empoderamiento en términos de educación, pues va a ser un factor como un trampolín para el desarrollo económico. Y eso es algo que muchos países no sé por qué no se han dado cuenta, ¿sí? Si hay mujeres más educadas, si hay profesionales más aptas, ¿cierto? Pues van a lograr salir de esa trampa de pobreza, ¿cierto? Como que, y lograr un mayor desarrollo económico. Mejorar el bienestar de las mujeres a través de una mayor educación y una mejor posición social conduce al desarrollo económico de las propias mujeres, pero también hay externalidades importantes que ocurren cuando las mujeres se empoderan más, o sea, no solamente mejora el desarrollo económico de las mujeres, sino que además va a generar como una serie de ciclos, ¿cierto?, de espirales a las mujeres estar más empoderadas. Se mejora el bienestar de sus familias, especialmente en términos de la salud de sus hijos. Con una educación mejorada, las mujeres están mejores informadas sobre el cuidado de la salud, la higiene, la dieta, y esto va a mejorar el bienestar de la familia. Obviamente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una sociedad patriarcal donde las mujeres han estado siempre subyugadas ante el cuidado y el bienestar de la familia. Si las mujeres se empiezan a empoderar y salen de sus casas, ¿cierto? O bueno, no salen de sus casas completamente, pero digamos que empiezan a tener una mejor educación, pues obviamente el bienestar de su familia va a mejorar también. La educación de los niños en el grupo más familiar también va a mejorar. ¿Por qué? En muchos países los niños no pueden ir a la escuela, ¿cierto? Pero si las mujeres están educadas y dan educación en casa, pues una mujer más educada va a poder transmitir una mejor educación a sus hijos. Entonces van a lograrla para sus hijos. Si yo no estoy educada, obviamente es posible que a mí no me interese que mis hijos estudien, ¿cierto? Ay, yo no fui al colegio y a mí no me pasó nada, ¿cierto? Es posible que muchas personas se refieran así. Ustedes no saben la cantidad de personas que dicen, yo hice hasta quinto y aquí estoy, y trabajé y tengo mi casa y tal, 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 tal. Pero no se dan cuenta de la importancia de que las demás personas, pues, obviamente se eduquen. Entonces, una mujer educada va a querer que los demás o sus generaciones se eduquen. Y así la calidad de la fuerza laboral en el país va a mejorar con el tiempo, ¿sí? Esto es a largo plazo, obviamente, pero va a mejorar y los efectos significativos sobre el crecimiento y el desarrollo van a ser determinantes. Con mayor empoderamiento, las mujeres ganan más dinero. Las investigaciones y los reportes que se hacen anuales del UNPDE, de la OCDE, de la ONU, nos muestran que los aumentos en los niveles de ingresos de las mujeres en países en desarrollo conducen a mayores aumentos en los niveles de salud de las familias y estos aumentos son similares en los niveles de ingresos de los hombres. Obvio, si antes un papá trabaja
aporta a su casa, pues viven de ese sueldo de ese papá. Pero si ahora yo, mamá, digo, bueno, yo voy a trabajar, no sé, medio tiempo, no le pongamos ni siquiera tiempo completo, pues voy a tener unos recursos que voy a poder aportar a mi casa y de esa misma forma yo voy a poder mejorar los estándares. Entonces vamos a poder comprar mejores cosas, ¿cierto? Vamos a poder mercar cosas más saludables, vamos a poder tener ocio, vamos a poder comprar una vivienda, etcétera, etcétera. Y a su vez, finalmente, una mejor educación conduce a una mejora en su posición social. Las mujeres van a tener control sobre ellas mismas, sobre su cuerpo, ¿sí? Van a poder educarse sexualmente sobre sus derechos, sobre sus deberes como, digamos que como seres humanos, pero como mujeres ante la concepción. Entonces, podrán conocer todos los términos anticonceptivos, podrán decidir en qué momento quieren tener un hijo. Y si más tarde se casan y tienden a tener familias más pequeñas, esto también es importante. ¿Por qué? Porque en algunos países en vías de desarrollo, entre mayores hijos se tengan por mujeres, menores ingresos per cápita va a haber y menor desarrollo económico va a haber, ¿cierto? Donde hay países que están, digamos que sobrepoblados en ese sentido, específicamente en los bajos ingresos. Entonces, si yo conozco términos anticonceptivos, si yo puedo decidir sobre mi cuerpo, si yo puedo tener menos hijos, pues voy a tener una mejor calidad de vida, voy a poder dedicarme a los hijos que yo decidí tener para educarlos de mejor manera y voy a dedicar mis ingresos para que esos hijos prosperen. Lo que no va a pasar si yo tengo 7, 8, 9, 10, 15 hijos, va a ser muchísimo más difícil. Obviamente hablando en términos occidentales, ¿no? En términos en donde el empoderamiento de la mujer ha logrado que la mujer decida. Pero si nos vamos un poquito más lejos, hay comunidades africanas en donde el hombre puede casarse con la cantidad de mujeres que desee y las compra a cambio de cabras, vacas, caballos, ¿sí? Y el hombre en esa comunidad demuestra su riqueza con la cantidad de esposas que tiene, porque eso quiere decir que puede mantener, y la cantidad de hijos que puede mantener. Hay una bloguera que contaba una historia porque estuvo haciendo, digamos que una inmersión en esa comunidad. Decía, vivió en una comunidad donde había un hombre que tenía 10 esposas y tenía 45 hijos. Y él decía que eso demostraba su capacidad monetaria, o sea, su riqueza, porque si él puede mantener 10 esposas y 45 hijos, quiere decir que él es un hombre rico. Entonces, es muy importante por eso lograr empoderar a las mujeres para que las mujeres lleguen a ese nivel de decisión propia y mejore su estándar de vida. Finalmente, cerremos con distribución del ingreso. Aunque todos los países del mundo tienen desigualdad de ingresos, es justo decir que la brecha entre ricos y pobres en los países de desarrollo es generalmente mayor que la de los países desarrollados, ¿cierto? La alta desigualdad de ingresos puede ser una barrera para el crecimiento y el desarrollo por diferentes razones. Primero, tiende a haber bajos niveles de ahorro. ¿Por qué? Pues las personas de bajos ingresos ahorran una proporción muy pequeña o no ahorran nada de sus ingresos porque no lo pueden hacer. Y esto pues genera baja inversión, bajo crecimiento, bajo consumo. Segundo, las personas con altos ingresos tienden a dominar la política, la economía, y esto tiende a significar que siguen políticas que están más a su favor y por lo tanto no va a haber un crecimiento favorable para las que tienen menos ingresos. El crecimiento favorable para los que tienen menos ingresos ocurre cuando el crecimiento económico conduce a una caída en alguna medida acordada de pobreza. Es decir, cuando las personas por lo menos logran salir de pobreza extrema o cuando las personas logran salir de calidad de pobreza, de pobres, ahí es cuando el crecimiento económico está aportando. Pero si yo digo es que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo el país, pero el nivel de pobreza extrema es el mismo o aumenta, pues no está sirviendo de nada ese crecimiento económico. Entonces, por eso es muy importante. Chicas, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido, hayan aprendido. Por favor, revisen los links que les dejo aquí abajo.
Espero que puedan desarrollar las actividades, que escojan un país que les interese y que puedan revisar todos estos factores internos para dar un poco más, para poder entender de mejor manera estos factores que influyen dentro del crecimiento económico. Nos vemos en una próxima sesión y cualquier duda en que no duden en escribirme por Teams o por el foro de aula virtual, siempre estaré disponible para ustedes. Chao, chao.